Bueno, un estudiante que está tomando una decisión de vida, ¿no? Porque estudiar física es una decisión de vida, yo le preguntaría, ¿y qué tanto te gusta la física? Y yo quisiera escuchar como respuesta, me fascina. Y en ese momento yo le diría, pues adelante. Si te fascina, es posible que seas muy feliz haciendo física. Destacaría un trabajo que he realizado en los últimos años que tiene que ver con imágenes mamográficas. Mi línea de investigación es idear maneras de extraer más información de una imagen médica, siempre con el objetivo de facilitar el diagnóstico o aprender más. ¿Cómo podemos los físicos aumentar la información que extraemos de las imágenes ahora que las imágenes son digitales? Es decir, son archivos de números, ya no es la imagen en una película radiográfica como fue hasta fines del siglo pasado. A partir del año 2000 surgen los mastógrafos digitales como parte de la revolución digital en la medicina, en imágenes, y eso le ofrece a los físicos interesados archivos numéricos con los cuales se puede hacer matemáticas, a veces muy muy simples. Y eso abre la puerta a que la imagen no sea solo algo que el médico ve contra un negatoscopio en una placa radiográfica, sino que pasa a ser un objeto en que uno puede hacer cálculos, hacer trucos o inventar maneras de obtenerlas de manera que después con el procesado aprendamos más sobre el objeto, es decir, qué hay en esa parte del cuerpo humano y que se puede extraer gracias a que estamos procesándola. Bueno, nosotros empezamos muy temprano en la década pasada, dije todo esto empieza en el año 2000, a idear maneras de obtener más información utilizando equipos que estuvieran disponibles en México. Entonces nos planteamos qué nuevas técnicas digitales podemos optimizar en México, esperando que un día se apliquen en la clínica. Entonces el aporte no es tanto un aporte en la ciencia, por supuesto, siempre ha habido aportes en la ciencia hechas por nuestro grupo, pero si tengo que escoger lo más relevante es que diseñamos protocolos que se pueden aplicar en un hospital mexicano sin necesidad de un gasto adicional, simplemente usando un poco de ingenio y buena voluntad. Entonces lo que hicimos fue incorporar técnicas de resta de imágenes digitales en hospitales, en servicios de radiología mexicanos. Me cuesta anticiparlo, sé por dónde van las líneas. Yo diría que me gustaría ver que el uso de medios de contraste se generalice para ciertos diagnósticos asociados con cáncer de mama, de manera que se pueda facilitar el diagnóstico y quizás eliminar algunas biopsias que son innecesarias hoy en día, o que se pueda planificar un tratamiento con mayor conocimiento de la realidad. Esto gracias al uso de la física que está detrás de la interacción de los rayos X. Bueno, esa es una pregunta muy interesante que me ha tenido pensando, porque sabía que me lo iban a preguntar.
Iría en la misma línea, pero yo no sé si sería real. Si tuviera recursos ilimitados, yo creo que yo ayudaría a organizar en México un buen programa de detección temprana de cáncer de mama. No es necesariamente investigación, la ciencia probablemente ya existe. Lo que requiere es organización y entender los elementos que deberían formar parte de un programa. O sea, estoy pensando en un programa quizás no nacional, un programa piloto en algún estado de la República, en alguna delegación ya no se llaman delegaciones, se llaman alcaldías, en alguna alcaldía de la Ciudad de México, pero donde se pudieran conjuntar todas las piezas del rompecabezas que se requieren para que la población femenina reciba mastografías de calidad, con una suficiente cobertura en la población, es decir, que el 70% de las mujeres mayores de 40 años pudieran entrar, y ahí es donde está el asunto del costo detrás, pero es sobre todo, y luego que pudieran ser interpretadas por radiólogos entrenados específicamente en cáncer de mama, y luego hubiera procedimientos terapéuticos para aquellas que sí presentan un cáncer temprano y con eso se les salve la vida. No es un proyecto de investigación, es un proyecto casi político de organización, pero si yo tuviera suficiente dinero, me encantaría dirigirlo en esa dirección, usando lo que he aprendido como física. Hay un momento que es único, yo siento, que es cuando uno tiene suficientes datos, los grafica, los mira y descubre algo nuevo que sea razonable, ¿no? Después de haberse asegurado que todo está correcto. Ese momento es, yo diría, paga todos los esfuerzos, porque sentimos que hemos hecho algo nuevo, que está basado en nuestro conocimiento y en nuestro entrenamiento, y que quizás somos las primeras personas que lo sabemos en ese instante. Por más que sea algo poquito, que una relación es lineal, por ejemplo, o que no es lineal, ¿no? El ver una gráfica y ver que los datos caen dentro de cierto patrón que yo como físico puedo explicar, es un momento absolutamente reconfortante. Uno se siente feliz. Bueno, yo soy chilena y me tocó vivir de joven que a un gran poeta chileno se le diera el Premio Nobel de Literatura. No puedo olvidar ese momento en que Pablo Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura. Yo era una gran admiradora de Pablo Neruda y yo diría que mi país entero vibró, se emocionó, porque sintió que una voz surgida de nuestra tierra, de lo que somos muy geográficamente. Pablo Neruda es una voz que surge de la tierra, diría yo, y que representa el sentir de Sudamérica, aunque sé que en México fue ampliamente apreciado también ese reconocimiento internacional. Ese momento no lo olvido. Yo era estudiante universitaria y ese es el Nobel que no olvido. Ahora, no es un Nobel en física, es un Nobel que me toca como ciudadana, ¿no? Porque las artes, al menos el arte de Neruda, yo diría que sigue presente en nuestro día a día. En física hubo un premio Nobel hace pocos años por detección de ondas gravitacionales que me fascinó. No es mi área de trabajo, pero me fascinó porque
Era una empresa en el sentido de proyecto, que requería construcción de un gran laboratorio para detectar las ondas gravitacionales. De hecho, más de un laboratorio, aunque los premios casi todos fueron los tres fueron a la construcción del LIGO, pero con el transcurso del tiempo se han construido otros. Me encantó por lo audaz del proyecto, lo audaz de esperar que llegue algo del espacio simplemente porque hay una teoría detrás, y preparar un largo edificio que se necesitaba para, bueno, más de uno, para detectarlo y confirmar la realidad de las ondas gravitacionales. Eso me encantó y no es de mi área. Si te fascina, adelante, porque muy probablemente vas a superar los obstáculos. Felicitaciones, porque también puede ser puede ser una fuente de satisfacciones. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. La física se puede aplicar casi en cualquier área de la medicina o de la biología, y yo diría que es una opción interesante que tiene aspectos adicionales que a veces hacen muy especial el ser parte de esa comunidad. Sin duda está el hecho de que es posible que lo que hagamos sirva muy rápidamente, porque la física médica avanza muy rápidamente para algo muy bueno, ¿no? Como es curar una enfermedad o detectarla temprano o prevenirla, dado que la física médica se encarga de esos tres momentos: prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Entonces, a mí me parece que es un momento muy interesante. En México ha crecido rápidamente en los últimos años y todavía hay muchísimo espacio para que haya más físicos médicos.